Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a esta clase de servicio a Dios y liderazgo. Me alegra mucho que hayas podido tomar las clases pasadas. Esperamos que hayan sido de bendición para tu vida, de edificación, y que hayas hecho el quiz. Amén. Espero que lo hayas hecho. Cuidado. Le digo a su pastor. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tercer capítulo, el llamamiento al servicio a Dios. Amén. Le invito a que pause un momentico el video y haga unas breves palabras de oración antes de comenzar. Bueno, el llamamiento al servicio a Dios. Qué bonito, hermano, ser llamado por el Señor para servir. Qué hermoso, qué privilegio tan grande. Amén. Obviamente en la iglesia y en sí, en el mundo, mucha gente podrá servirle al Señor en muchos aspectos, de muchas maneras. Amén. Pero el ser llamado específicamente para servirle al Señor le da una característica especial a ese servicio. ¿Por qué? Porque te da autoridad, te da poder, te da confianza, te da fe, te da esa seguridad de que estás haciendo la voluntad del Señor. Cuando se habla de llamado, se está hablando de uno de los privilegios más grandes que puede recibir el ser humano, ya que aparte de la salvación, Dios también llama a las personas para que le sirvan aquí en la tierra y así poder disfrutar mejor de la vida cristiana. Amén. Yo creo que existen tres llamamientos, quizás haya más, pero pues podemos resumirlos en tres. Amén. El primero, a ser salvos. Ese es el primer llamamiento, cuando el Señor nos sacó del mundo y nos trajo a su luz, cuando nos limpió de nuestros pecados, cuando nos perdonó todas nuestras maldades, nuestras iniquidades y nos hizo parte de su pueblo. Ese es el primer llamamiento, a ser salvos. Amén. El segundo llamado es a ser santos, a santificarnos, a perfeccionarnos. Como le dijo el Señor a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. O como dice el apóstol también, que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que tenemos estos dos llamados y después un tercer llamado será el de servirle al Señor. Amén. En ese orden, a ser salvos, a ser santos y a servir. Amén. Son los tres llamados que recibe el ser humano. Amén. Así que gracias a Dios por eso, entendiendo que Dios llama a los que justifica. Amén. A los que santifica. Esos son los que Él llama. Como dice también el salmista, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Bueno, en la Biblia encontramos muchos aspectos que nosotros podemos servirle al Señor, muchísimos, en muchas cosas que podemos hacer. Pero en Efesios capítulo 4 encontramos el llamado ministerio quíntuple, que está ahí en el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, el ministerio quíntuple. Amén. El término apóstol pues puede generar de pronto controversia, pero en sí para la iglesia pasó a ser como un título honorífico el hecho de ser llamado apóstol. Y nosotros aquí en la iglesia pentecostal, nosotros, aunque hay hermanos que han ejercido un apostolado, amén, que han abierto iglesias, que han instruido ministros, que han establecido obras, amén, pero no les llamamos apóstoles porque creemos que ese título está reservado para los primeros apóstoles, amén, los 12 primeros y el apóstol Pablo, llamado apóstol a los gentiles, que él mismo, hablando desde su apostolado y defendiéndolo, dice, yo soy el menor de todos, el último, amén, el último porque a mí se me apareció el Señor estando en el camino a Damasco, se le apareció de última. Y pues eso es parte del apostolado, haber visto al Señor antes de que partiera. El otro término es profetas. Obviamente nosotros creemos en estos tiempos el profeta es el que administra o el que tiene el don de profecía en la iglesia, pero también el que predica siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Amén. Evangelista, pues es un término que también causa controversia, porque a los grandes predicadores de grandes escenarios se les dice evangelistas,
Pero evangelista no solamente es saber predicar bien en un escenario, sino evangelista es el que es capaz de instruir a una persona, de enseñarle el camino del evangelio y llevarle al arrepentimiento. Es un proceso, o sea, el evangelista hace un acompañamiento en ese proceso de la salvación. Amén. No es el que predica un sermón que en un momento conmovió, sino también es el que se queda instruyendo y enseñando a aquella persona nueva hasta que logra vivir para Dios, amén, dar esos primeros pasos de fe. Pastor, bueno, es el término más conocido, y somos los que precisamente pastoreamos a las ovejas, a los hijos de Dios. Tenemos un cuidado de los cristianos, de los creyentes, para que puedan estar preparados para la venida del Señor, que se puedan mantener andando, caminando correctamente y que estén siendo todo el tiempo instruidos, enseñados en las cosas del Señor. Y lo tercero, pues maestros. El hermano Eliseo nos enseñaba que para ser maestro primero hay que pasar por el proceso de ser evangelista y pastor. Evangelista para saber cómo hablarle a las personas nuevas y pastor para saber cómo hablarle a las personas dentro de la iglesia. Así que es un proceso, amén, es un proceso, pero gracias a Dios que en la iglesia tenemos este ministerio quíntuple y cumple una función específica. Amén. Ahí mismo en el versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar o para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Uno de los propósitos de este ministerio quíntuple es unir, no distanciar, no separar. Amén. Los pastores y los maestros no deben buscar controversia dentro de los miembros de la iglesia, sino más bien unir criterios dentro de la iglesia, unir la fe, amén, unir el conocimiento, todo esto para que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, amén. Así que todo esto cumple un propósito, amén, del Señor en la iglesia. La grandeza del llamado. Bueno, el llamado es grande. Y hay una razón sencilla de por qué es grande, y es porque el que nos hizo ese llamado es el más grande. Amén. Así que servirle al más grande, amén, es el privilegio más grande que puede recibir el ser humano. Por eso ese llamado es grande. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria y excelencia. Amén. Así que este llamamiento es glorioso porque el Señor es glorioso. Amén. El apóstol Pablo también le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1, versículo 8 y 9. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amén. Es un llamamiento santo, grande, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, qué bueno, hermano, valorar este llamado, no tenerlo por poco. Amén. Muchas personas menosprecian el llamado, lo menosprecian, lo cambian por cosas que no son tan importantes, tan trascendentales. Recientemente, o tristemente, escuché el testimonio de un hermano que siendo pastor, un pastor muy reconocido de nuestra iglesia, no aquí en Estados Unidos, pero en otro país, renunció al pastorado, renunció para volverse alcalde de un pueblo. Entonces, él consideró que el llamado al servicio público fue mayor que el llamado que Dios le hizo a servir para su gloria y para su reino. Bueno, entonces que no nos engañemos, amén. Dios nos ha hecho un llamado y si Dios te hizo un llamado, no lo puedes cambiar por ninguna otra cosa. No hay llamado mayor que pueda recibir el ser humano, amén. No hay llamado más glorioso y más excelente. ¿Por qué es llamado glorioso y excelente? Porque el que nos llamó es glorioso, es un Dios glorioso y es un Dios
excelente. Amén. Entonces, entendiendo lo anterior, se puede decir que no es cosa pequeña cuando Dios llama a alguien para que le sirva. ¿Para quiénes es el llamado? ¿A quién llama el Señor? Todo el que ha sido salvo debe ser candidato para escuchar el llamado de Dios a su servicio. O sea, todos estamos llamados a servirle al Señor, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Lastimosamente en la práctica no es así. En la práctica son unos pocos los que reciben el llamado a servir. Muchos siguen al Señor, amén, pero no todos sirven al Señor. Y esa hace una diferencia muy grande. Como dice Malaquías, en aquel día comprenderás la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Y qué bueno uno tener ese entendimiento y comprender que hay una diferencia muy grande en la vida del cristiano que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Y no es que Dios no quiera que todos le sirvan, al contrario, uno de los propósitos de Dios al crear al hombre es precisamente llamar al hombre para que le sirva. Amén. O sea, es un propósito desde que Dios nos creó. Pero lamentablemente no todos entienden eso, sino que piensan que el llamado es solo para algunos pocos. Entonces no tienen ese sentir, no tienen esa carga por las almas, no tienen esa carga por la obra. Amén. Ellos piensan que son unos poquitos, que eso es problema del pastor o del evangelista, o qué bueno que Dios, a usted sí Dios lo llamó. Pero realmente Dios está dispuesto a llamar a todos, todos. Lo que pasa es que no todos quieren escuchar su llamado. Amén. Entonces, qué bueno, hermano, atender el llamado del Señor. Poder decirle al Señor, heme aquí, estoy en tus manos, úseme para la gloria de su nombre. Amén. Todos, yo me acuerdo cuando recibí el llamado del Señor. De pronto uno se conforma con ser cristiano, se conforma uno con dar sus ofrendas, sus diezmos, con venir al culto, quizás participar en algunos servicios en la iglesia, de pronto dirigir un culto, un coro, tocar un instrumento. Amén. Pero uno lo hace realmente, hermano, yo lo hacía sin tener esa carga profunda por la obra del Señor, sin sentir responsabilidad, amén, por las almas que se pierden o por la instrucción de los hermanos que están dentro de la congregación. Entonces a mí, cuando empecé a servir al Señor, pues me daba lo mismo si había bautismos o no, me daba lo mismo si los hermanos perseveraban o no. Si se apartó el hermano, pues pobrecito, Dios le bendiga. Y no sentía uno ese dolor, esa carga. Pero ya después de que recibí el llamado del Señor, después de que escuché una predicación que me traspasó el corazón y pasé rendido al altar a decirle, Señor, aquí estoy, úseme, Señor, entiendo la necesidad tan grande que hay en el mundo y yo quiero ser un instrumento en sus manos. Entonces ya uno no piensa igual, ya le duelen las almas, ya le duelen las personas, ya te duele cuando la obra del Señor no va marchando bien, cuando las cosas no van bien, amén, o te preocupas cuando no hay derramamiento del Espíritu Santo, o cuando las almas no se están convirtiendo, bautizando. Pasas a ser tu parte del ministerio precisamente porque Dios te ha dado una carga, se te impuso una necesidad que uno no puede resistir, amén. Me gusta mucho lo que dice Jeremías, si lo buscas ahí en tu Biblia, Jeremías capítulo 20. Amén. Hay un pasaje ahí hablando del llamado de Jeremías. Empieza desde Jeremías capítulo 20, versículo 7. Mira lo que dice Jeremías. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Lo dice un hombre que por causa de la predicación, por causa de profetizarle al pueblo, sufrió bastante. Amén. Estuvo en calabozo no sé cuántas veces, el rechazo que sufrió, las burlas. Y dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. El hecho de predicar la palabra, él le trajo muchas complicaciones. Y él dijo, pero yo ¿por qué ando sufriendo? Dice, no me acordaré más de él, no voy a hablar más en su nombre. ¿Ven? Él como que en un momento pensó en renunciar al llamado. Pero dice, pero entonces había un fuego en mi corazón. Había como un fuego ahí ardiente metido en mis huesos.
Traté de sufrirlo y no pude. Amén. Qué bonito, hermano, tener el llamado del Señor. Qué bonito recibir ese llamado que nos impulsa a servirle. Amén. A pesar de que el servicio nos traiga sufrimiento, nos traiga burlas, nos traiga dificultades en nuestra vida personal. Amén. Uno está dispuesto a hacerlo porque precisamente el que recibió ese llamado, el que escuchó la voz de Dios a servirle, hermano, su vida nunca más podrá ser igual. Nunca más podrá ser igual. Recordaba el testimonio de un pastor anciano que perdió su ministerio por haber actuado mal, amén, por haber hecho algo que no debía y perdió el ministerio y lo perdió de tal manera que nunca más pudo volver a ser pastor. Pero se hizo anciano, amén, y desafortunadamente, hermano, cuando alguien pierde el ministerio, hay algo que nunca pierde, amén, y es ese llamado. Como dice la palabra de Dios, irrevocables son los dones y el llamamiento. Amén, y qué triste tener un llamado y no poderlo realizar. Y dice que este anciano, pues al ver que ya no pudo volver a pastorear, ni pudo volver quizás a predicar como lo hacía antes, pues se dedicó a orar por las almas todos los días. Amén, hasta que se hizo bien ancianito, se compró un mapa del mundo y lo pegó en la pared de su casa. Y la esposa contaba, después de que falleció el anciano, el pastor que se hizo anciano, amén, decía, él no volvió a ser pastor, pero no dejó de sufrir por las almas. Todos los días se paraba al frente de ese mapa del mundo y empezaba a orar con lágrimas en sus ojos por cada ciudad, por cada país, por cada nación. Amén, por la gente de todo el mundo. Tenía una carga. Señor, envía, Señor, al predicador. Guarda a los pastores. Señor, levanta nuevos ministros. Era la petición del anciano todo el tiempo hasta el día que murió. Amén. Así que gracias a Dios por el llamado. ¿Qué impide el llamado? Hay cosas que no permiten que el cristiano pueda oír el llamado. Obviamente, el pecado. Una persona que vive en pecado, Dios no lo va a llamar a servir. Dios no se le va a parecer y llamarlo a servir porque Dios anda buscando precisamente gente que le sirva con integridad, con amor, con un corazón lleno de fe, de certidumbre de las promesas del Señor. Amén. Así que el pecado, amén, es el gran impedimento para muchos. Número 2, la falta de compromiso. Cristianos que no quieren comprometerse con la causa del Señor, que les molesta, que les causa molestia el servirle al Señor. Amén. No quieren ser incomodados, no quieren salir de su rutina, no quieren esforzarse más, amén, de lo que ya se están esforzando. Así que eso también impide el llamado del Señor para cosas mayores. La falta de búsqueda de la presencia de Dios, obvio, amén, porque Dios llama en la intimidad, en su presencia, en el contacto con Él. Ahí es que llega el llamado del Señor, amén. Ahí es que llega esa visión, amén, que el Señor pone en nuestras vidas de lo que vamos a hacer para servirle, amén. Pienso que el llamado viene acompañado de visión, obviamente. Uno recibe una visión clara, amén, de para qué es que Dios te está llamando, cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, amén. Y también, pues, las ocupaciones mismas de esta vida, el estar ocupados, el no sacar tiempo para Dios, el no sacrificarlo. Estos factores no permiten que el cristiano preste atención e impiden oír el llamado de Dios a sus vidas, amén. Salmo 101:6, que ya no lo sabemos de memoria, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Algo importante, el Señor nunca llamó a una persona desocupada. Siempre que el Señor llama a alguien es porque es una persona activa, diligente, tiene esa capacidad. Y pienso que la responsabilidad va por encima del talento. Ya lo vimos en la clase pasada. Así que recuerden eso, hermanos. Amén. Hay que sacar tiempo para Dios, para oír la voz de Dios, para pasar tiempo con el Señor. Amén. Características del llamado. Bueno, el llamamiento de Dios es santo, es perfecto, es trascendente, es irrevocable, es fiel, es único. Estas características hacen que el llamado de Dios sea especial. Y el que lo atiende debe entenderlo, valorarlo y darle el lugar que merece dicho mandamiento, porque este viene de Dios. Amén. Cada uno recibe un llamado en particular. Dios
Dios reparte dones y los da como Él quiere a cada uno, de acuerdo al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué atender el llamado de servir a Dios? Bueno, el solo hecho de saber que Dios es el que nos llama debe hacer pensar a los cristianos que es muy importante atender dicho llamado. Eso lo entendió el sacerdote Elí cuando Dios llamaba a Samuel. Amén. Le dijo, claro, Samuel, un jovencito que estaba al servicio del sumo sacerdote, atento al sumo sacerdote, dispuesto a escucharle. Amén. Y cuando Dios lo llamó, entonces Elí le dijo, ve y acuéstate. Y si te llamare, dile, habla porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. Qué bendición tan grande, hermanos, que Dios le plació, hermano, encargar la predicación del evangelio a nosotros que somos hombres mortales. Ningún ángel predica el evangelio. Amén. El Señor mismo, amén, nos responsabilizó a nosotros de esto. Y me llama mucho la atención, por lo menos la historia de Cornelio, que él vio una visión y un ángel le dijo lo que tenía que hacer, pero no le predicó el evangelio, le dijo, vaya y traiga a Pedro, que él es el que le va a predicar a usted. Amén. Eso hace Dios. Dios usa los medios que tiene que usar para llevarnos a nosotros, a las personas que necesitan oír este evangelio, este llamado. Amén. Así que nosotros somos los enviados. Entonces, ¿por qué atender este llamado a servir? Porque viene de Dios. Porque viene de Dios. Amén. Y si estos varones que mencionamos apenas oyeron el llamado del Señor, le siguieron, hermanos, sin negarse a nada. También vemos a Pedro, a Juan, cuando el Señor pasó por el lado de ellos y les dijo, síganme y voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Y dice la Biblia que ellos dejándolo todo le siguieron. O Mateo, la palabra del Señor dice que era un cobrador de impuestos y también cuando el Señor pasó al lado de él, nomás le dijo así, sígueme. Amén. Y él dejándolo todo, le siguió también. Amén. Así que nosotros debemos también valorar este llamado, valorarlo, atenderlo, amén, no hacernos los duros, no hacernos los rebeldes, no dilatarlo, amén. Si el Señor nos llama, nosotros debemos procurar lo más posible ir, amén, lo más pronto posible, prepararnos, hacer todo lo que tengamos que hacer, amén, porque este llamamiento es santo, amén. Bendiciones de atender el llamado de Dios. Amén. El llamado de Dios a su servicio no implica solamente responsabilidad, temor y entrega, sino que también trae consigo bendiciones que permiten disfrutar al que lo atiende y obedece, el estar cerca de Dios, el poder ejercer ministerios, el poder perfeccionar a los santos, amén, el poder uno ver que una persona que llegó del mundo perdido y por medio de la enseñanza, de la predicación, de los consejos, ver cómo esa persona se va preparando, se va encaminando para el servicio del Señor. Hermano, eso es una gran bendición, amén. Eso, el hecho de sentirse útil en las manos del Señor, amén. Yo llevo aquí pastoreando 11 años, amén, y hemos visto hermanos que llegaron del mundo borrachos, perdidos, amén. Y verlos cómo el Señor les permite arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo. Algunos de ellos no eran casados, entonces tener que casarlos, organizarles sus vidas, verlos perdonar a sus enemigos, verlos crecer en su vida material, económicamente hablando, en su fidelidad para con Dios, ser personas generosas con la obra del Señor, en crecer y ser personas que empiezan a servir quizás desde los puestos en la iglesia más sencillos, amén, si pudiéramos decirlo de esa manera, aunque todo lo que podamos hacer por la obra del Señor es honroso, pero en esos puestos sencillos y verlos crecer, desarrollarse, al punto, hermano, de poder enviar, amén, como me ha pasado a mí, poder enviar a un hermano que se convirtió aquí a la obra para pastorear la iglesia en otro lugar, amén. Entonces eso trae mucha satisfacción a nuestras vidas y obviamente la satisfacción más grande del que sirve al Señor es cuando logremos aquel día entrar a la presencia del Señor, estar en su gloria, en el tribunal de Cristo donde se va a recompensar a cada uno según su obra,
Amén. Entonces hacia allá estamos perfilándonos, hacia allá estamos mirando y uno siente esa satisfacción de saber que está haciendo tesoros en el cielo. Amén, que estamos construyendo algo, amén, para el reino de Dios y que eso va a recibir recompensa porque Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo que hemos hecho en su nombre para sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Amén, así que el Señor no se olvida de nada de eso. Los resultados del servicio a Dios. Para que nuestro servicio de Dios tenga buenos resultados, debemos tener en cuenta la responsabilidad del mismo. Amén. Nuestro servicio hoy reemplaza el de los sacerdotes y levitas de ayer. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es nuestro único y perfecto sumo sacerdote, y los creyentes conformamos ahora el sacerdocio en la dispensación de la gracia. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que nosotros estamos ejerciendo ese sacerdocio. Ya los sacerdotes no son los sacerdotes judíos. El templo hoy en día ni siquiera existe. Amén. Pero nosotros tenemos ese ministerio que ellos tenían. Ese ministerio de llevarle a las almas la palabra de Dios, de llevar a las personas a obtener el perdón de sus pecados. Amén. Nosotros somos los responsables de todas estas cosas. La Biblia dice que el Señor nos encargó a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación, como si Dios hablase a través de nosotros. Os rogamos, reconciliados por Dios. Amén. Así que nosotros debemos valorar ese ministerio, tomarlo de la mejor manera, con toda la reverencia, amén, posible. Y eso nos va a permitir obtener buenos resultados si somos responsables con el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. El llamamiento de Dios para este tiempo, al igual que ayer, el llamamiento de Dios para este tiempo. Al igual que ayer, Dios hoy sigue llamando a hombres y mujeres para que les sirvan, porque todavía hay mucho por hacer. El ministerio no ha cesado, la obra no ha terminado. Si acaso estamos en la última, si acaso nosotros seremos llamados los obreros de la última hora, pero los obreros de la última hora fueron llamados precisamente porque la labor seguía siendo mucha. Amén. El Señor Jesús dijo: mirad la mies que ya está blanca, ya está lista para la siega. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Así que todavía hay mucho. Y a pesar de la indiferencia de algunos que no entienden que Dios cuenta con ellos para cumplir sus propósitos, hay otros dispuestos a atender el llamado de Dios, dispuestos a asumir los retos, a enfrentarlos para seguir cumpliendo los propósitos que Dios tiene para el mundo de hoy. Malaquías 3:18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gracias a Dios por hasta dónde ha llegado la iglesia el día de hoy. Amén. Se cuentan por miles y millones ya de personas que han entendido el mensaje del nombre de Jesús, que han sido bautizados en su nombre, que han sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Y ese resultado tan grande se ha obtenido precisamente con el trabajo de una minoría, porque desafortunadamente, hermanos, en la iglesia los que trabajan y sirven al Señor con la entrega que se requiere en este servicio son una minoría, pero mire hasta dónde hemos llegado. Amén. ¿Cómo sería si en la iglesia todos trabajáramos? ¿Cómo sería si en tu congregación todos trabajaran como uno solo? Amén. Todos fueran llenos del poder, todos recibieran el poder del Espíritu Santo, todos tuvieran palabra, todos tuvieran el deseo de evangelizar. Amén. Pienso que es lo que visualizó Pablo ahí cuando le escribió a la iglesia en Corinto, cuando les dice: hermano, cuando entre un indocto, qué bonito fuera que por todos fuera convencido, que por todos fuera evangelizado, que todos le profetizaran. Amén. Y que esa persona, ese inconverso que entra a la iglesia y que por todos es persuadido, caiga postrado a los pies del Señor, alabando y glorificando al Señor y reconociendo que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Qué bueno, amén, sería.
Me llama mucho la atención cuando la iglesia en Jerusalén fue esparcida, porque dice la Biblia que donde quiera que iban los cristianos iban predicando el evangelio. La palabra de Dios se regó por todas partes. Ahora hablando del respaldo natural, el respaldo natural, así como un árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos, de igual manera el Señor Jesús enseñó la fórmula para el éxito de todo aquel que quiere trabajar en su viña con las siguientes palabras. Amén. Recuerde esto, Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Algo tan sencillo como eso. No se puede servir al Señor sin tener al Señor en la vida. Amén. Que es lo que muchos tratan de hacer. Muchos tratan de hacer porque tienen un talento, entonces quieren disponerlo, ponerlo al servicio de la gente. Pero no se puede, hermano. No se puede servirle al Señor sin tener al Señor en la vida. Tristemente he tenido que ver predicadores, buenos predicadores, que saben establecer bien un sermón, que tienen esa carisma, esa facilidad de palabra, que le saben llegar a la gente, amén, porque tienen esa facilidad, amén, pero lejos de Dios, su espíritu lejos de Dios, su alma lejos de Dios, que no oran, que les hace falta el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, muy importante eso. Si queremos dar frutos y esos frutos que son agradables delante del Señor, esos frutos que permanecen, tenemos que estar firmes en el Señor, fieles a Él. En el Evangelio de Mateo leemos que los discípulos predicaron en todas partes y notamos que el texto afirma el respaldo divino a la predicación del Evangelio. Mateo 16:20 dice, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así que uno puede decir un mensaje o uno puede hablar inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Llevar ese mensaje, esa palabra que las personas necesitan de parte de Dios. Amén. El pasaje bíblico nos refiere que fue el Señor mismo quien confirma la predicación del Evangelio con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Uno escucha personas que dicen, bueno, no, pues así uno no esté tan bien con el Señor, de todas maneras Dios respalda su palabra, ¿cierto? Prediquemos, porque pues de todas maneras Dios está respaldando su palabra, pero yo pienso que Dios respalda su palabra y también respalda al predicador, respalda al portador de ese mensaje. Amén. Y eso es tan importante, hermanos, tan importante estar pegado de la presencia del Señor, estar pegado de las manos de Dios, del rostro del Señor, para que nos respalde en lo que hacemos. Amén. Porque realmente, hermanos, aunque uno se sienta muy preparado, muy capaz, hay momentos en que uno sabe que nada puede hacer, que el único que hace la obra es el Señor. Así que qué bonito, hermano, uno ser un hombre, una mujer respaldado por el Señor en todo lo que hacemos. Amén. Todo lo que hagamos. Amén. Y todo lo que hacemos en la iglesia debe ser, número 1, para la gloria de Dios. Número 2, para la edificación y beneficio de la iglesia. Y número 3, para la expansión del evangelio. Y terminamos con esta frase. Servir a Dios no debe ser un compromiso que cause peso u obligación, sino una oportunidad para agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado. Amén. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Qué bueno servirle al Señor. Amén. Un privilegio muy grande. Te felicito. Amén. Y vamos entonces a la siguiente clase, clase número 4, donde vamos a hablar acerca del servicio conforme al propósito de Dios. Amén. Paz de Cristo.